Buenos días, mis queridos estudiantes de Derecho de Integración Regional. No podía dejar de darles esta clase. Aquí donde estoy tengo un poquito de problema con el Internet. Creo que hemos tenido mucho el problema con el Internet. No sabemos por qué, porque es una ciudad muy tecnológica, pero decidí entonces hacerles la grabación de la clase de hoy para que no nos quedáramos sin la clase de hoy. Para hoy les he preparado, ¿verdad? Un tema que es de interés realmente de todos. Ahorita que he estado analizando cómo ha estado la situación y cómo se han manejado los diferentes países y acontecimientos, ahí sí que en los últimos meses, no digamos en los últimos días, pues es realmente preocupante, ¿verdad? Em, Más aún, y esto quiero que lo analicen, cuando un presidente de una nación centroamericana, y estoy hablando exactamente de El Salvador, comentó desde hace un par de años su interés en querer integrar políticamente también a todos los países de Centroamérica. Y estamos hablando de Guatemala a Costa Rica. Cuando hemos visto en los últimos días o en los últimos meses el desarrollo de gobiernos totalitarios, el desarrollo de gobiernos que quieren un expansionismo, el cual no lo habíamos visto, no lo están diciendo directamente, pero de alguna manera podemos deducirlo entre líneas. Entonces hay una gran preocupación de cómo un proceso integracionista puede ayudar a los estados, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Que ha sido uno de los temas bien interesantes que hemos tocado en este congreso también. Y qué se puede esperar de los diferentes procesos integracionistas. Entonces, hoy sí quiero que veamos cómo se pueden crear integraciones económicas de éxito que funcionen y por eso el gran desarrollo que han tenido otras regiones, otros continentes, otros países, ¿verdad? A comparación de lo que estamos haciendo en América Latina y en países europeos. Y déjenme ver, solo denme un tiempito aquí en lo que yo empiezo a prepararles, por favor. Y entonces ahí realmente la preocupación que surge en nosotros, ¿sí? ¿Vale realmente la pena la integración centroamericana o la integración en los países? Si es que algunos van a aprovecharse de la situación que estamos viviendo, por ejemplo, países con menos oportunidades. Bueno, y ahora sí quiero compartirles uno de los grandes éxitos de lo que han sido los procesos integracionistas, y quise tocar esto antes de regresar nuevamente a América Latina y después regresamos nuevamente a Europa. Hoy me voy a trasladar a los países asiáticos, ¿sí? Como pueden ver ahí, ¿sí? Y eso es lo que les estoy compartiendo en este momento. Hay un fenómeno muy interesante que surge en América Latina, perdón, en Asia, y son los famosos tigres asiáticos, y algunos le denominan los dragones asiáticos, ¿verdad? Y vamos a ver esto y la evolución que han tenido. Si se dan cuenta en el mapa, aparece Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong e incluso Singapur ahora. En 1945, entre 1945 y 1990, en ese contexto de la Guerra Fría, se les comenzó a ver a estos países, imagínense desde cuándo, como posibles potencias. O sea, ya países europeos, ya Norteamérica, Canadá, ya sabían que estos países o estos estados estaban resurgiendo a pesar de sus muchos problemas.
y se estaban desarrollando de una manera muy rápida, una evolución muy grande, sobre todo en su parte industrial. Entonces, los principales países que se han desarrollado y que forman parte de los famosos tigres asiáticos, del sudeste asiático, es Singapur, como lo pueden ver aquí en la fotografía, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Ellos tuvieron un gran crecimiento en calidad, en cantidad, bajo precio de sus productos, hasta alcanzar estos mercados internacionales. Y yo creo que ustedes lo han podido percibir de alguna manera, el crecimiento que estos países han tenido. Bueno, y luego podríamos decir que más o menos, empiezan en 1945, pero en 1950 es cuando tienen estos grandes desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Y empiezan a aplicar políticas que sustitutivas de importación, ¿verdad? Orientándose a la exportación. O sea, ellos se convierten en exportadores. Es increíble ahorita que he estado este tiempo en Estados Unidos y visitando algunas tiendas, en lo que el tiempo me ha dejado estar. Y hay muchas cosas que vienen de Corea, vienen de Singapur, vienen de China, mucho producto, que si uno mira las etiquetas, uno dice, no, pues esto hay en Guatemala, ¿verdad? Porque ellos a partir de los años 50, ya no digamos los 90, ellos se preocuparon por mejorar no solo la tecnología y empezar a exportar a todo el mundo, hacer negocios con todo el mundo, colocar bancos en Europa, Estados Unidos y algunos países en América Latina, ¿verdad? Entonces, puede decirse que estos países han cambiado realmente todos los paradigmas del mundo. Han apostado a la educación y sobre todo en el tema de tecnología. Ellos saben que si tiene personas más educadas, la productividad de las empresas va a ser mejor y cada vez incluso van a mejorar la calidad. Recuérdense que estos países incluso están haciendo copias casi que exactas de marcas muy conocidas, ¿verdad? Y es porque ellos han estado estudiando, analizando y las han estado, le cambian una letra, le cambian 2 letras al nombre, pero al final ya con eso tú puedes salvarte a nivel internacional en el tema de autoría, pero la calidad la han tratado de mejorar para que llegue a ser casi, casi perfecta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les denominan los tigres o los dragones asiáticos? Bueno, primero, por lo que ya platicamos, su desarrollo en la economía a partir de los años 70, la causa un rápido y efectivo nivel de industrialización, ¿verdad? O sea, su industrialización ha sido de una manera bárbara. Veamos las características de cada uno de estos países, como ven en pantalla. Hong Kong, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en uno de los centros financieros e industriales más importantes del mundo. Sí. Ahí llegan a confluir personas de Europa, personas de América Latina, ¿verdad? De grandes empresas y grandes corporaciones, eh, para ver de qué manera se pueden conseguir incluso el abaratamiento de la producción de ciertos artículos, ciertos productos, incluyendo médicos y tecnológicos, ¿sí? Porque muchos de estos países europeos, latinoamericanos, canadienses, etcétera, se han dado cuenta que a veces hasta es más fácil tener quien les produzca que invertir ellos en grandes empresas de producción, tomando en cuenta recurso humano, recurso tecnológico, todo el recurso de infraestructura que se requieren. Entonces, se dieron cuenta que es una opción, ¿verdad? Puede decirse que Hong Kong también es un país donde muchos pueden utilizarlo de trampolín para ese comercio y esa inversión por su lugar estratégico y poder negociar, por ejemplo, con China, con Taiwán, etcétera, ¿verdad? Sobre todo con China, ¿verdad? China es
un ejemplo de lo que es la industrialización, pero en megaproyectos, ¿ya? Y cómo ellos han invadido todo el mundo, ¿verdad? Han negociado en todo, y ya no solo están en el área de industria textil, industria de alimentos o este tipo de industrias, sino que ya está metiéndose también al tema de construcción, equipo para construcciones, etcétera. Taiwán, ustedes saben, en el caso de Taiwán, un país, un gobierno realmente que tiene un programa de industrialización y se ha dedicado a eso. Y en los años 80 podríamos decir que era la base o lo más importante en ese sector de la economía. Y han desarrollado grandes planes de exportación. Taiwán antes solo era un país que importaba, ya ahora lo que está haciendo es exportar. Corea del Sur, por el contrario, su economía, fíjense bien, muy parecida a la de América Latina, la que teníamos hace años, basada en la agricultura. Ya en el 60, cuando empieza a llevar ese proceso de industrialización mucho más rápido, ¿verdad? E incluso llega a penetrar tanto como uno de los 12 mayores estados comerciales del mundo. Imagínense ustedes. En la economía surcoreana podríamos decir que se basa o está dominada por los conglomerados industriales, es decir, estas grandes empresas, sobre todo de carácter tecnológico, también textil, como lo es Samsung y Hyundai. ¿Ya? Y aquí estamos hablando ya de productos automotrices. Entonces, Corea realmente podríamos decir que ha tenido un impacto muy grande sobre las economías latinoamericanas, sobre todo estamos hablando Chile, Brasil, porque en la creación y en la producción, ¿verdad? Sobre todo tecnológica y vehicular, porque en el área realmente del norte, centroamericana y una parte de América del Sur, pero la que está al norte, podríamos decir que la tomó México. México tiene ese desarrollo industrial, eh, pero ¿cuál es la diferencia de México con estos países? Que México todavía necesita apostarle a la educación y proporcionar una mayor educación a su gente, no solo en la mano de obra, sino gente preparada en ciertas especialidades, como es la tecnología, el tema automotriz, que hay, educación hay, pero no tan especializada como estos países que miren desde cuándo empezaron esta industrialización. Bueno, y Singapur que siempre lo hemos visto pues como un estado bastante pobre, ¿verdad? Eh, ha crecido económicamente, sobre todo porque estos crearon una ciudad portuaria, ¿verdad? Donde es el centro de distribución. Hay tasas de crecimiento anual muy elevadas, del 8.5 en 1966, cuando esas son las tasas de crecimiento muy elevadas cuando nos ha ido bien, por ejemplo, en el resto de países de América Latina. El nivel de vida es de los más altos de los países de la región y su comercio internacional se ha diversificado, ¿verdad? Y tiene una industria ligera, es decir, se dedica a lo financiero, banca, exportaciones, negocios, ¿verdad? Es decir, los business, les llaman los business, bueno, el tema de negocios, que es muy importante para ellos. Entonces, imagínense, los cuatro juntos, lo que han logrado hacer, ¿verdad? Porque han puesto algunas, tienen reglas claras entre ellos, ¿verdad? Pero también hay un gran respeto por el desarrollo que pueda tener cada uno como Estado. Estos son los tigres mayores, ¿verdad? Hay otros que le denominamos o que se le denominan los tigres menores, ¿verdad? Son aquellas economías que son de reciente industrialización, o sea que están, tal vez tendrán unos 10, 20 años de estar creciendo dentro de los procesos de industrialización.
¿verdad? Ellos lo que hacen es, empezaron rescatando sus economías, ¿verdad? Como un modelo. La economía industrial, ellos la rescatan y la vuelven a poner nuevamente a funcionar mediante la observación de los otros tigres, ¿verdad? O dragones, o los grandes dragones del Asia. Y aquí tenemos estos países, el ASEAN, todo lo conocemos como la Asociación Unida del Sudeste Asiático, ASEAN. Ya Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas son los que forman el ASEAN. Ven aquí cómo se distribuye, ¿sí? Muy cerca a las islas, pero ya han tenido un desarrollo impresionante, ¿verdad? La integración Asia-Pacífico, podríamos decir, han sido de gran interés, ¿verdad? La región, tenemos que reconocerlos, ha sido una de las más dinámicas que hemos tenido en el planeta y en el mundo, y se encuentra en el centro de gravedad de la geoestrategia estadounidense. Estados Unidos, desde los años 45, les viene poniendo atención, aunque no lo creamos. Este sistema de interrelación se ha reconocido como los gansos volantes, ¿verdad? Esa relación de Asia con el Pacífico, los gansos volantes, ¿verdad? Podríamos decir que es un proceso gradual, como se los dice, hay un proceso escalonado según de especialización productiva y que han retomado nuevamente todo este proceso industrial del área. Desarrollo de inversiones, desarrollo financiero, desarrollo de negocios, bancas, etc. Aquí podemos mencionar que hay diferentes grupos de concertación y diferentes grupos de la región Asia-Pacífico, si los existen, ¿verdad? Está el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, la Asociación Nacional del Sudeste, ASEAN, que es uno para mí de los más importantes que hay. Bueno, el ASEAN más 3 también, que es el mismo ASEAN más los otros integrados por China, Japón y Corea del Sur. Imagínense ustedes ese. El Consejo Económico de la Cuenca, el Consejo de Cooperación Económico del Pacífico, el Foro de las Islas Pacíficas, la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico, que este fue del 86. Pero de los más importantes, podríamos decir, los más importantes son el ASEAN, ¿verdad? Esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, incluyendo los otros 3 estados, y el APEC, ¿verdad? El APEC que vimos, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, porque ahí estamos unificando los grandes de los dragones, más los otros que están empezando un proceso de industrialización. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de este tipo de integración económica? Porque lo de ellos es una integración económica y de negocios. Primero, promover el desarrollo económico, social, cultural, mediante programas de cooperación, resguardar la estabilidad política y económica de la relación, porque hay grandes potencias que ya las conocemos, y constituir un foro para resolución de problemas intrarregionales. En este simposio que estuve en la Facultad de Derecho de esta universidad, en todo momento mencionaban siempre el tema del diferendo, de resolver las diferencias, resolución de diferencias, ¿verdad? Manejo de crisis, mediación. Y yo creo que en este tiempo a eso vamos, o sea, eso están tratando de hacer los países que tienen un desarrollo, no solo económico, sino educativo también en el mundo. Y si nos damos cuenta, aquí ellos lo que quieren es constituir ese foro para resolver cualquier diferencia interregional que hay, porque saben perfectamente que su rival con otras grandes potencias, ¿verdad? Implica que no tengan diferencias entre ellos, ni económicas ni políticas, para poder hacerle frente a esa lucha pues, que ya están viviendo. ¿Quiénes son los miembros de la ASEAN? Fíjense bien. Indonesia en el 67, Malasia en el 67, Filipinas en el 67,
Singapur y Tailandia. Todos ellos fueron los que originaron, ¿verdad?, el ASEAN. Quienes se unen posteriormente: Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya. Pero todos están entre los años 80 y entre los años 90, casi llegando al 2000. El ASEAN más 3, ¿verdad?, que es el otro tan importante que les dije, porque era el anterior, más los 3 nuevos, más China, Corea del Sur y Japón. Las condiciones de crisis que ellos estaban viviendo en ese momento, en el 97, los llevaron a que buscaran nuevos mecanismos de concertación, dirimir conflictos, evitar conflictos, unificarse, porque están peleando con unas grandes potencias. Aquí entonces el ASEAN ya se entrega. No solo es el ASEAN, sino que también es China, Corea del Sur y Japón. El objetivo es promover el comercio, las inversiones, las transferencias, la tecnología, el conocimiento, mejorar los flujos de inversiones, ¿verdad?, resolver los problemas regionales que puedan tener y globales, y por supuesto, tratar todos los temas de seguridad, ¿verdad?, que sabemos que es uno de los grandes problemas a nivel mundial. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, se crea en el 89, si se dan cuenta, son procesos integracionistas de carácter económico, bastante jóvenes, ¿verdad?, con la iniciativa de Australia. Está conformado por 21 países y territorios de las orillas del Pacífico, 2 de ellos. En la parte asiática están 12 países y en la ribera americana son 5 países. Y a esto se suma la membresía de Australia, Rusia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea. Entre los miembros de la APEC ya saben que las mayores economías del mundo: Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Rusia, Corea del Sur y Austria. También Hong Kong y Singapur. Estos como los grandes gigantes financieros, que era lo que hablábamos antes. Ellos desarrollaron las finanzas, los negocios, la banca, ¿verdad? Se trata entonces de las economías de Australia, Brunei, Canadá, Chile está ahí, China también, y China pues incluye Hong Kong y Taiwán, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, México. Fíjense ustedes, México está en la PEC, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, las Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. ¿Verdad? Por eso es la Riviera de América, México, Perú, Chile, ¿verdad?, que es tan importante para todos. Entonces, esta instancia llegan a concertar las formas de negociar, no solo entre ellos, sino con otros países, con el resto de países de América Latina, el resto de países de Europa, el resto de países de los otros continentes, ¿verdad?, respetando la independencia de cada uno de los estados. ¿Cuáles son los objetivos de esta APEC? Ahí va creciendo, ahí va. Liberalización de comercio y de inversiones. Liberar el comercio y las inversiones. Facilitar negocios y la cooperación económica y técnica entre esas economías del área, las que están participando de la APEC. Imagínense, ahí están los monstruos de la industrialización, los monstruos del desarrollo económico. Y por eso es que decíamos que el tema de la globalización es tan complicado, sobre todo para nosotros como países que vamos en vías de desarrollo, con un proceso integracionista que no logra cuajar, ¿verdad? Eso me decía un diputado de Honduras, no logra cuajar por las diferencias que tenemos entre países, los intereses de gobiernos de turno y los intereses de las familias más poderosas de cada país, ¿verdad? ¿Cuáles son los logros que han alcanzado estas instancias en materia de integración? Inversión. Asia se convirtió en la principal receptora de inversiones entre todas las economías de desarrollo, ¿verdad?, grandes economías. Europa tenía el 16% del PIB global,
entre Asia y Pacífico, y aporta más del 30%. La región de Asia-Pacífico ha estado duplicando el crecimiento mundial desde el 2008, a pesar de encontrarse en un proceso que hemos tenido la pandemia nos ha afectado a todos y ha habido un proceso de desaceleración, sobre todo por los problemas en las aduanas, problemas en los puertos, a veces de recurso humano, por el mismo tema de la pandemia, pero no han perdido mucho. Los obstáculos y limitaciones. Primero, la gran brecha económica que puede existir entre algunos países, ¿verdad? Todavía hay marcadas diferencias. También la influencia y la injerencia que Estados Unidos todavía tiene en el Asia y Pacífico, ¿verdad? Y no han creado realmente las condiciones necesarias para poder insertarse en la economía mundial, ¿verdad? Están negociando, pero su desempeño económico realmente, a pesar de todo, es lo que está imperando en el mundo. En Guatemala estamos infestados de productos chinos, coreanos, de Singapur, por ejemplo. La crisis financiera, recuérdense ustedes que fue uno de los grandes problemas que toma todo el continente asiático en 1997, ¿verdad? Que ustedes saben que fue conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, donde incluso se devalúa la moneda tailandesa grandemente, hablando de este sector, ¿verdad? Lo mismo sufrió Malasia, Indonesia, Filipinas, también Taiwán, también Hong Kong y Corea del Sur, ¿verdad? O sea, podríamos decir que ellos vivieron la primera crisis de la globalización, pero eran economías ya fuertes, eran economías de grandes inversiones, ¿verdad? Lograron hasta el momento absorber ese impacto, ¿verdad? Durante las primeras semanas, pero estoy hablando del 97, 1 millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a engrosar las filas de los más pobres en el mundo. Pasan esa crisis y logran empezar el desarrollo económico nuevamente. Estaban preparados, o sea, tenían dinero. Y creo que ese es el gran miedo de nuestras economías también, ¿verdad? Porque de por sí ya nuestro nivel de pobreza ha crecido, nuestro nivel de educación ha bajado, y eso se puede ver en todo el tema social, salud, seguridad, ¿verdad? Que son los temas importantes y hemos retrocedido grandemente, sin tocar el tema de Guatemala. A nivel macroeconómico, ¿verdad? Hubo reducciones en el valor de las monedas, Guatemala también lo sufrió, caída del mercado bursátil en varios países asiáticos. El Producto Interno Bruto de los países del sudeste asiático cae grandemente en esa época y muchos negocios colapsan, ¿verdad? Por eso es que esa línea de la pobreza, la gente se vuelve pobre porque empresas tienen que cerrar, ¿sí? Hay una gran conmoción en la política de esa región y se da el famoso efecto dominó dentro del Asia y fuera de la región. Después de esta crisis, surgen, ¿verdad? El plan Miyagasawa, que es un plan de ayuda para Asia. Japón anuncia un paquete de 30 mil millones de dólares, rescata el sistema bancario en estos países y contribuye a la estabilización regional. Por eso les digo, estaban preparados económicamente para eso. Surge la ASEAN más 3 y la iniciativa Chiang Mai, que fue creada en el 2000 tras la crisis financiera asiática, y empieza a hacerse una serie de intercambios bilaterales, de negociaciones bilaterales en divisas, para evitar nuevamente esta crisis asiática en 1997. Crean un fondo económico común, ¿verdad? Y en el 2007, en Kioto, empiezan a reunirse los ministros de finanzas de ASEAN, más el Japón, más China, más Corea del Sur, donde deciden llevar a cabo
unir sus reservas. Imagínense ustedes, unir las reservas de estos países para proteger sus monedas de la especulación. Ellos sí son capaces de dejar a un lado sus intereses y pensar en que otra crisis así, y eso que estaban preparados, no podían pasar. ¿Qué favorecen entonces el crecimiento económico? Abundancia de mano de obra, bajos salarios, carencia de derechos laborales, una creación de zonas francas portuarias donde las empresas estén exentas de impuestos. Por eso es que se ayudan entre ellos. Proteccionismo frente a las grandes competencias, señores, y las grandes potencias. Vamos a negociar, pero con nuestras condiciones, ¿verdad? Y hay un control, un verdadero control sistematizado de lo que es las importaciones y las exportaciones. Aquí podemos ver el crecimiento económico. Vamos a ver si lo logran ver, perdón. Vamos a ver, aquí está. Aquí están el crecimiento económico. Pueden ver las tasas de crecimiento por año, ¿verdad? Tanto en la región Asia-Pacífico como el resto del mundo. Solo comparen eso, ¿verdad? El crecimiento que ellos han tenido. Aquí les puse algo, el crecimiento económico de Asia. Esto es según China Global Negocios, la revista Negocios de China Global. Esto es del año de 1970 hasta el 2021. Está valorado en millones, en miles de millones. Y miren, dense en cuenta, es hacia el alza. A pesar de la caída que tuvieron en el 97, que aquí no se refleja mucho, ellos siguen al alza y mantienen un equilibrio, ¿verdad? Aquí podemos ver también siempre de esta misma revista el crecimiento económico de Asia en el 2000 y en el 2014. Compare, usted solo compare. El desarrollo que han tenido ha sido de un 17%. ¿Sí? Aquí es de un 30%. Y de ese 30% en el 2014, solo China tuvo el 17%. O sea, realmente es impresionante. Y aquí les puse una, siempre de la misma fuente, una tabla. China y Japón son las locomotoras del crecimiento económico de la región. Entonces, mis queridos alumnos, no los quería dejar sin su clase esta tarde y espero la puedan ver y la próxima semana les voy a programar una clase más aparte del próximo viernes para que podamos ya ponernos al día en todo y poder platicar sobre este fenómeno que es tan interesante. Ustedes ya ahora ya lo conocen, pueden investigar un poco más. Y yo también voy a conseguir las últimas tablas económicas y el del desarrollo que estos han tenido. Agradezco a quienes se han podido conectar. Ya sabe que se les quiere mucho y se les respeta. Nos vemos la próxima semana. Yo ya mañana llego a Guatemala en el vuelo de las 12 de la medianoche. Muy malos los, los vuelos que se consiguieron. Y así ya podemos programar la otra clase extra entre semana, que ustedes me pudiesen decir qué día les queda mejor y por supuesto el próximo viernes. Muchísimas gracias. Saludos a todos.